Bueno, cuando Candela nos hizo el encargo, las chicas, yo empecé a buscar información y bueno, yo llevo tiempo como investigando con este tema y tal, voy a ver un poquito de tiempo para no pasarme. El punto está en que decidí como dividirlo en tres bloques que son un poco dentro de todo el mare magnum del tema, que es muy amplio, una forma que tengo yo como medio de abordarlo. Bueno, el primer bloque podríamos llamarlo el bloque de la problemática de la mujer en cuanto a la monstruosidad artificial, por decirlo de alguna forma. La mujer, ya desde el origen del mito griego, bueno, yo siempre voy a plantear una opción de una perspectiva occidental y bueno, con toda esta cultura grecorromana como de fondo. Bueno, la mujer es el mito griego o el mito cristiano sigue siendo una creación operativa, ¿no? La misma Pandora, luego les pasaré la diapositiva si lo quieren leer. Bueno, es re misógino, todo el origen de la mujer en Grecia como algo programado para una función, incluso el mismo que lo nombran acá, era dice la leyenda que era un creador de mujeres doradas, también trabajadoras, un tipo de robot extraño. Digamos que la mujer nace con un montón de objetivos en la mitología grecorromana, pero también lo hace en la mitología robótica de la feminidad. Y bueno, en el siglo XIX nos encontramos con la figura de la ginoide y hay dos obras hay más, pero bueno, hay dos obras como muy importantes, El hombre de arena, de Hoffman, que bueno, habla sobre una ginoide que sería una androide femenina, eso, perfecta, como que los hombres se encandilan con ella, y bueno, al final sigue siendo también como otro espectáculo, otra funcionalidad para las mismas emociones, donde poder volcarlas sin que esa persona o esa mujer real tenga algo que decir o tenga algo que objetar o tenga alguna incomodidad que no se adecue a lo que el hombre necesita, ¿no? Bueno, ¿sabes? Sería un poco la doble cara, la siniestra y a la vez la perfecta de esas ginoides. Y luego sucede ya en el siglo XX que, siguiendo esa línea de representación de Metrópolis, a la vez son las dos mujeres, ¿no? Es como la cándida, la pura, la humana, y luego está la androide, cuando la robotizan, que, bueno, imagínate, antes estaba como haciendo levantando a los trabajadores y ahora es como que los levanta pero de otra forma, mucho menos sutil. Perdón. Y bueno, ahí está un poco, ¿no? Como toda esa fijación, toda esa manipulación de la figura femenina, pero en pos siempre de esa funcionalidad, quizá aquí un poco más rebelde, y esa monstruosidad, ¿no? Misma, como ese he creado lo que yo quería y a la vez me provoca incertidumbre, me provoca miedo, y es un miedo que no entiendo. Cuando ya llegando a los años 90 ya empieza a haber como una representación de robótica femenina más, digamos, más primera persona, más hablando de su propio existencialismo, sea como la obra que mejor ejemplifica esto, que así como el culmen de esto, como que la señora tiene como a pesar de, bueno, ella tiene un cerebro humano, pero bueno, todo su cuerpo es como artificial y plantea una serie de problemáticas con respecto al monstruo, al robot en primera persona, que antes, sobre todo en el espectro femenino, no se había dado todavía. Y bueno, creo que con Es más China, que es, puesto 1995, pero es 2015, tiene... Si no lo habéis visto, no os voy a hacer el spoiler, pero creo que pega un giro muy, muy radical a esto que estamos diciendo, ¿no? Ella pasa de ser algo cándido y como que Es más China cuenta todo, como toda esa trayectoria de ser algo diseñado, incluso ser algo diseñado para poder liberarse a sí misma. Y yo os la recomiendo esta película, creo que está bastante bien a pesar de enfoques, etcétera. Luego, otro bloque que me gustaría resaltar dentro de este mare magnum del tema, que es muy fuerte y muy amplio, es el tema de la esclavitud y la revelación, digamos casi como lo que se viene llamando el complejo de Frankenstein. El esclavo que tenemos ahí adquiera
no sé, a través de su propia conciencia, a través de esto, como una conciencia también de que es esclavo y quiera rebelarse y quiera como tener ciertos derechos, incluso suplantar al propio humano. Bueno, estaría la historia del golem, que es una historia judía, medieval, de un ser en barro creado para una función y que, aun siendo como muy operativo, no entiende órdenes complejas, digamos, como que tiene una limitación también mental. En ese aspecto tiene como esta programación como muy detallada. El golem es como muy divertido. Luego llegamos a, joder, con el 95, se me olvidó cambiar todas las fechas. Perdón. En 1920, Robos Universales de Rossum, Ruhr, es una obra de teatro por Karel Capek, es un checo que junto con su hermano hacía marionetas, etcétera. Ellos inventan la palabra robot, que en checo es como una variación de esclavo también. Y la obra Ruhr es un poco esa onda, como que ellos es una empresa que tiene el mismo nombre que la obra y desarrolla estos robots que al final acaban rebelándose contra la humanidad y suplantándola en sí mismo, y al final una escena divertida, pero bueno, fue como muy hito en la época, plantó unos ideales muy fuertes en el complejo de Frankenstein, este de la del monstruo, y, y bueno, y también generará junto con otros ideales la figura del robot monstruo en el siglo XX, ¿no? Como si fuera un vampiro más o un monstruo del pantano, como algo que, bueno, hasta los años 50, hasta la llegada de Robbie the Robot y los robots hasta casi la Guerra de las Galaxias, no empezaría como a cambiar, ¿no? Ese paradigma del robot monstruo, el androide mata humanos, que no tiene ningún objetivo, solamente matar. Bueno, HAL 9000 es un ejemplo como del monstruo, pero el monstruo que da miedo realmente, porque no es un monstruo tonto, no es un golem que sigue una instrucción, sino que es algo meticuloso, es un monstruo concienciudo, inteligente, calculador, etcétera. Bueno, también esta onda de que luego ves otra visión de HAL, que no es la, de, la del asesino, sino que ya cuando ves la siguiente película, 2010, ya te muestra como las razones de HAL, él fue obligado a través de una paradoja a hacer este tipo de acción y bueno, como que también defiende su propia supervivencia, en cierto modo, ¿no? Y ya creo que el culmen de todo esto para mí, a nivel como occidental, es Matrix, que ya no es que haya un robot o un ente que te ataca y que quiere suplantarte, sino que ya la realidad misma es una gran inteligencia artificial, una gran máquina que ha suplantado la misma realidad. Cuenta. Y es como, bueno, es como el miedo llevado a su máxima exacerbación. Las hermanas Wachowski han hablado siempre como de varias interpretaciones de esto, no precisamente literal, pero bueno, sigue estando en el imaginario este tipo de relación con la tecnología. Y el tercer bloque del que me hice cargo, así a grosso modo, es el de, bueno, digamos, el robot como una especie de metáfora o como un símil directamente de, bueno, ciertos afectos y expresiones emocionales humanas, de autorrechazo, de un montón de cosas. Y bueno, Frankenstein como el primer monstruo de este tipo en el que ha quedado como monstruo cuando el monstruo realmente es su creador, que además es el que tiene nombre, porque el mismo monstruo no tiene nombre. Como algo que simplemente engloba un montón de características de abandono, de rechazo, y entonces muestra ese sufrimiento a partir de esto. A mí me lleva al robot infantil, que es el robot que nace como que no es conectado, sino como que tiene una especie de nacimiento, evolución, se va generando, va acumulando esas emociones. El ejemplo más conocemos desde siempre es Pinocho, como esa marioneta, autómata, que quiere ser un niño de verdad todo el tiempo y que no entiende por qué le tratan como algo que no es un niño de verdad. Y también Astro Boy, que hablábamos el otro día, como la diferencia entre descendentes, sobre todo en Japón, con esa trayectoria más afectiva por el tema del animismo. Bueno, Astro Boy también tiene ese conflicto en su día
con su entorno. Aunque sí, hay quien le considera un monstruo porque es como un arma. En realidad está creado por una fábrica de armas y es un arma en sí mismo. Pero él tiene un niño porque se le ha creado también como un niño. Pues bueno, cómo reconcilia esa parte de una forma positiva es algo como casi exclusivo de Japón y es muy poco frecuente hasta muy avanzada la cultura occidental, o años 80. Paradigma de esto en inteligencia artificial, la película de Spielberg, al que odio profundamente por esta última escena que me reventó la vida a nivel afectivo. Pero sí, también el niño que busca todo el tiempo, al que le meten todas las emociones del mundo y la gente lo sigue viendo como un monstruo. Es como, da igual lo que hagas, la otra edad es como lo que te pisa más fuerte. Y, y bueno, este uso del robot o del, del niño robot incluso como para generar más de un estado humano que no es el, o si lo es, no es como el que sobre lo humano. Y bueno, está aquí mi presentación de estos 3 bloques. En su día, aunque tengo otro montón más de no se durmieron ni nada. Hola. Lejos de eso. Estuvo muy bueno, Mar, realmente. Gracias. Luego les paso el material de la presentación para que lo tengan. Cambio las fechas que están mal y se los paso. La edición de estos 3 bloques es porque al final, o sea, el robot siempre, tanto en la representación como incluso en la realidad, que también sigue siendo una representación, los robots reales, al fin y al cabo, hasta que tengan una entidad propia, sirven a un objetivo ya sea una esclavitud material, hacer un trabajo o de volcar unas emociones o de ser el receptáculo de lo que ansiamos o lo que nos gustaría ser o lo que nos gustaría poseer. Y bueno, tiene ese peso sobre sí todo el tiempo, como que es muy difícil no verlo o es muy pernicioso no verlo. Y bueno, hasta aquí mi presentación, si tienen alguna duda o algo que comentar.